Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 2 de marzo. Dejamos atrás febrero, las vacaciones y comenzamos un mes movido por todo lo que pasó el fin de semana entre Estados Unidos, Israel e Irán, que vuelve a generar impacto en los mercados y estaremos hablando de eso, por supuesto, en la visión semanal de esta semana. Sin embargo, dejamos atrás una semana que de todas formas dejó noticias importantes como los resultados del último trimestre del año pasado de Nvidia y no convencen. Y es extraño esto porque la verdad que todos los indicadores fueron bastante buenos, pero yo creo que está tan efervescente, hay tal nivel de optimismo con la inteligencia artificial que los inversionistas ya se lo están tomando un poquito con calma y esperando qué es lo que va a ocurrir con todos estos cambios que hemos visto en los últimos años. Y por eso Nvidia es sin duda el referente principal de lo que ha sido esta revolución de inteligencia artificial y evidentemente sigue mostrando muy buenos resultados, pero vamos a ver hasta cuándo dura toda esta euforia en relación a la IA. Y se mantiene esta rotación fuera de la tecnología que impulsa a mercados a nivel internacional y también algunos sectores más cíclicos. Se ha hablado harto en todos los informes que nos llegan que los commodities deberían andar bien, que Latinoamérica y todos los países productores de materias primas también deberían verse beneficiados y también esta rotación hacia el resto del mundo más allá de Estados Unidos, cerrando la brecha que se generó en los últimos años. Así que esa narrativa se mantiene en los últimos días y vamos a ver datos al respecto. Algo que cambió también en la semana pasada y que se reafirma en el inicio de esta es que los bonos del tesoro se vieron beneficiados por una mayor percepción de riesgo y están siendo hoy día un poquito más refugio, como habitualmente suele ser los bonos del tesoro, y ya lo tenemos a niveles bastante bajos, el bono del tesoro de 10 años, vamos a ver su gráfico y las implicancias de esto. Y como ya dijimos anteriormente, Estados Unidos e Israel atacan a Irán y escalan las tensiones en Medio Oriente, hay varias consecuencias, el estrecho de Hormuz se cierra al parecer y eso está impulsando mucho al petróleo, así que veremos cómo termina toda esta historia. Esperemos que sea de rápido término y no se extienda por mucho tiempo más. Así que de todo esto estaremos hablando en esta visión semanal de los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre estamos felices de poder acompañarte en todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, finanzas personales e inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos una caída del S&P 500 del 0,5%, muy estable, muy poca volatilidad durante ya muchas semanas y meses en la bolsa norteamericana. El Nasdaq cae un 0,3%. El IPSA empieza a encontrar un piso al parecer y sube un 0,2%. El índice de volatilidad VIX sube un 2% y abre un poquito más arriba también en el inicio de esta semana. El Bitcoin continúa con las caídas, un menos 3,3%. El dólar index se debilitó un 0,2%. El dólar peso subió bastante, un 1%, y esta semana comienza también al alza, con fuerte alza en el inicio de este día lunes. El petróleo WTI subía un 0,8% la semana pasada. El oro un 3,3% y el cobre un 2,7%. Todo esto cambió bastante en el inicio de esta semana y vamos a ver los gráficos actualizados con todo lo que pasó el fin de semana en este conflicto en Medio Oriente. Acá podemos ver cómo está el tablero, que en general está más cargado al verde hacia la derecha, pero en las grandes tecnológicas tenemos caídas importantes. Y ahí lo que destaca sin duda es Nvidia con una caída cercana al 7% tras la entrega de sus resultados. Y todos estamos muy atentos a esta entrega de resultados porque hoy día la importancia relativa que tiene Nvidia en todo el conjunto del Nasdaq y también en el conjunto del S&P 500 es muy relevante. Entonces lo que haga Nvidia le pega mucho al conjunto del mercado. Y a pesar de que salieron los datos bastante favorables y un primer impulso importante al alza, luego se desvaneció todo ese optimismo y la verdad que siguen existiendo estas dudas respecto a qué va a pasar con la inteligencia artificial. Nos han llegado muchos reportes, muchos informes, estamos leyendo muchísimo al respecto y cuáles van a ser las consecuencias, más bien de largo plazo, porque va a haber una transformación enorme en todo sentido. Y algunos hablan de pérdidas de empleo, otros de que existe esta destrucción creativa en donde los empleos se van a tener que rearmar o reformular. También tenemos impacto en las grandes tecnológicas, toda esta infraestructura y todo este CAPEX, toda esta inversión que están haciendo las grandes tecnológicas también es algo que hoy día a muchos les da preocupación porque toda esta, como se dice,
esta construcción de la carretera para que después anden los autos. Eso es lo que se está formando hoy día con la inteligencia artificial, implica mucha inversión y no se sabe muy bien el retorno. Entonces, son muchas las cosas que están sobre la mesa, las iremos decantando, las iremos comentando semana tras semana, pero esos son precisamente los impactos que tiene en el mercado, en particular esta semana Nvidia, que genera estas dudas y a pesar de los buenos resultados. De hecho, acá podemos ver cómo aumentó a un 73% los ingresos en este último año y se espera en el próximo trimestre un aumento del 77% en los últimos 12 meses. Entonces la verdad que sigue creciendo con mucha fuerza la empresa. Siguen aumentando mucho los ingresos, las utilidades fueron de más de 40 mil millones de dólares, una locura, y los márgenes son también extraordinarios, 63% de margen neto es una locura. Entonces es una empresa que le ha ido increíble y claro, cuando algo le va tan bien, las dudas están en qué tan bien le puede ir en el futuro. Y por eso se genera esta corrección. Sigue de todas formas en una lateralización la acción de Nvidia. Si se dan cuenta en cómo se comporta Nvidia en los últimos meses, no es muy diferente a cómo se ha comportado el S&P 500 en los últimos meses, que ha sido bastante lateral. Y acá vemos cómo las tecnológicas precisamente han restado impulso al S&P 500 cuando el resto de las acciones se han tendido a recuperar. Así que muy importante los $170 de Nvidia, que si los rompe a la baja puede venir una caída mayor, importante. Y por arriba la verdad que estamos bien lejos en esta lateralización ya que lleva varios meses. En cuanto a noticias económicas, como habíamos dicho en la visión semanal pasada, no teníamos grandes noticias, salió muy parecido a lo esperado las peticiones semanales de desempleo y aumentó un poquito el índice de precio al productor, que eso siempre es un input, una previa, podría decirse, al el índice de precio al consumidor, al IPC. Acá tenemos un indicador un poquito más alto, así que siempre la inflación estamos ahí mirándola de cerca y más aún ahora con el aumento del precio del petróleo, que pasa a ser lo más importante en el inicio de esta semana. No cambia mucho el panorama para lo que va a ser la Fed ahora en marzo, el 18 de marzo, se debería mantener la tasa con una probabilidad bastante alta que se mantiene y para la decisión de tasas del 29 de abril también se modera un poquito, estábamos la semana pasada en casi un 83%, ahora estamos en 79%, en el margen corrige, pero también debería mantenerse la tasa para esa decisión de abril, así que todo se debería trasladar hacia el segundo semestre, dos posibles bajas de tasas que esas siguen siendo el escenario principal para el mercado hoy en día. Pero lo más importante sin duda pasó el fin de semana con este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y con consecuencias muy importantes diría yo, le pega muy fuerte a la cabeza de Irán. Siempre estos nombres me cuesta recordarlos y me cuesta también pronunciarlos muchas veces, pero el principal líder de Irán lo mataron y de todas formas al parecer había una planificación muy bien diseñada para la sucesión en caso de que esto ocurriera. Así que de todas formas Irán está bastante debilitado, pero todavía su principal moneda de cambio, su principal as bajo la manga es el estrecho de Hormuz, que lo cerraron y al parecer por ese motivo es que el petróleo está subiendo tanto, con el WTI subiendo más de un 7% y alcanzando niveles de $72. Lo importante en este caso es que el gráfico nos dice que aún deberíamos estar tranquilos porque la tendencia a la baja se mantiene precisamente pasando por estos niveles de resistencia. Así que hasta ahora la situación es compleja, yo diría que es bastante más compleja que en otras situaciones que se han dado en el último tiempo geopolíticas, porque acá sí que estamos viendo un impacto en el precio del petróleo y ese es un buen indicador del impacto que está teniendo en los mercados. Así que veremos cómo evoluciona esta noticia. Todo apunta a que Donald Trump e Irán deberían ponerse de acuerdo bastante rápido para bajar la tensión, pero dejando muy claro que el régimen actual debería cambiar de Irán y también dejando muy en claro de que el poderío armamentista de Irán y todo el tema nuclear al parecer está bastante afectado, bastante diezmado y por lo tanto eso también debería dar cierta tranquilidad respecto a la evolución futura de este conflicto bélico. Y algo que era esperable que ocurriera también, el índice de volatilidad VIX aumenta a niveles sobre 24 puntos en el inicio de la semana, pero se modera y de todas formas niveles de 23 puntos es bastante acotada la volatilidad o el temor que existe hoy día en el mercado. Así que por un lado el petróleo, evidentemente vemos un impacto por el cierre del estrecho Hormuz,
pero por otro lado el índice de volatilidad VIX, el miedo, la verdad que hoy día no es tan importante. Y eso siempre lo aterrizamos en este gráfico que lo actualiza cada cierto tiempo Carlson, y es cuál es el impacto que tienen muchos eventos geopolíticos desde el año 1940 en adelante, en que en general, si ustedes se dan cuenta, en la primera columna, a un mes del evento geopolítico que se observa, vemos que el impacto en el mercado es prácticamente nulo. Y mirando a los próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, el impacto es absolutamente irrelevante. Y por lo tanto, es evidente mirar hoy día, con el paso del tiempo y mirando hacia atrás la historia, es que a pesar de todos estos conflictos bélicos, guerras mundiales y un montón de situaciones que se dan en el mercado, en el corto plazo puede haber un impacto, puede aparecer en los titulares y generar mucho temor, pero en el mediano plazo la verdad que no tiene mayor impacto y se desvanece toda esta situación. Así que eso tenerlo en cuenta y por lo tanto haremos siempre una revisión de esta tabla cuando pasen este tipo de situaciones. Tenemos un nuevo webinar entre Chris Domínguez y Francisco Ackerman. Esto será el 18 de marzo a las 5 de la tarde. Ordena tus finanzas y toma el control del año. Comienza marzo, el fatídico mes de marzo para nuestras finanzas personales, que pagar patente, que pagar colegio, un montón de gastos que se suman en este mes del año, así que estaremos hablando de orden y de finanzas en general en este webinar absolutamente gratuito. Pueden ver el link acá abajito en la descripción. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. En el año vemos que el oro sube más de un 22%, inicia esta semana también con una fuerte alza. Tenemos que los commodities suben un 12% y las acciones de mercados desarrollados suben cerca de un 10%. Así que ahí tenemos el top 3. En el top 3 negativo tenemos al Nasdaq cayendo un 1,1%, tenemos a las acciones de crecimiento en Estados Unidos cayendo casi un 5% y el Bitcoin cayendo un 24%. Así que se mantiene más o menos igual. Hasta el viernes pasado los retornos que veníamos observando hasta hace algunas semanas atrás en estos 2 primeros meses del año va a cambiar un poquito en este inicio de semana, pero veremos también cómo termina cerrando el viernes los mercados después de ya masticar todo esto que ha pasado el fin de semana en Medio Oriente. Y el S&P 500 está exactamente en la mitad de este canal lateral que ya venimos monitoreando hace semanas, meses. Así que todo muy tranquilo. Viene esta rotación en donde otras acciones que no habían tenido muy buenos resultados en el pasado han subido, las acciones tecnológicas cayendo. Así que esa narrativa se mantiene, esta rotación que observamos en la bolsa norteamericana y también hacia el resto del mundo. Ahora, lo que es importante en el inicio de esta semana es la caída de los rendimientos del bono del Tesoro de 10 años. Está en un piso importante que son los 3,9, 3,93. Si se llegara a romper ese nivel de piso podría caer bastante más y esto es algo que da cuenta del mayor temor, del mayor refugio que están buscando los inversionistas. Así que acá importante, esto le va a pegar muy bien a la renta fija en general, así que por ese lado buenas noticias de que la renta fija se ve beneficiada por esta mayor incertidumbre y por volver al refugio, que es lo que siempre dan cuenta el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En cuanto a la bolsa de China, corrigió un poquito más la semana pasada, sigue sin recuperarse, ya rompe ese techo, ahora piso en los 59.70, así que veremos cómo reacciona China en el inicio de esta semana y la verdad que hay muy buenas perspectivas de cara al futuro, pero le está costando recuperarse. Algo que pasó la semana pasada es que el ETF de los mercados emergentes subió bastante hasta niveles de 66, pero corrigió, así que mantiene una tendencia bastante optimista el ETF de mercados emergentes, que es lo que hemos venido diciendo ya hace varias semanas, varios meses, de que debería darse un impulso en los mercados emergentes porque venían muy castigados los años anteriores y beneficiados también por este impulso que han tenido las materias primas. La bolsa europea sigue cercana a máximos, ahí muy pegadita, todo más tranquilo en Europa versus otros mercados desarrollados, y el ACWI, el All Country World Index, está también muy cercano a máximos a pesar de la debilidad reciente de la bolsa norteamericana. Así que eso también da cuenta de que el mundo hoy día está mejor que Estados Unidos, esta rotación, a pesar de que el impacto quizás no es tan relevante porque Estados Unidos pesa mucho en este índice global, así que también le cuesta un poquito más al resto del mundo tener impacto en este índice porque tiene una menor ponderación, pero de todas formas eso es lo que está ocurriendo en el último tiempo. El oro subió con bastante fuerza, ya sobre los $5.400 nuevamente, acercándose a máximo histórico, así que sigue todo
a favor del oro por diversas razones. Y una de las que ha impactado en lo reciente son esta incertidumbre geopolítica que beneficia al metal precioso. Y también lo mismo pasa con la plata, de todas formas un poquito más rezagada, ya subiendo bastante, recuperándose bastante de los mínimos alcanzados, pero con más alejada la plata de los máximos recientes, de los máximos históricos. Así que acá un poco más moderado el comportamiento de la plata, que era algo esperable también. Y por otro lado, el Bitcoin en esa condición de refugio no ha existido en el último tiempo, ha estado cayendo de manera importante, muy relacionada al impacto en tecnología y software, que ha tenido una correlación bastante cercana, así que sigue a la baja y con una presión más bien a la baja en el último tiempo el Bitcoin respecto a otros activos. Transforma tu relación con el dinero, guía basada en psicología, neurociencia y economía del comportamiento para entender y mejorar cómo manejas tu dinero. El link está acá abajito en la descripción, los 10 hallazgos científicos sobre el dinero que cambiarán tu vida. Absolutamente gratis, ya se ha descargado un montón este ebook, así que aprovechenlo, totalmente gratuito acá abajito en la descripción. Y de esta forma aterrizamos en Chile, en que subió un poquito esta percepción de los encuestados, esta encuesta CADEM que vemos todos los días domingo por la noche. ¿Cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast? Mejoró un poquito esto a niveles del 30 de enero, así que mejora, se acerca ya el cambio de mando, el 11 de marzo será este cambio de mando, así que importante cuáles serán las primeras medidas que implementará el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Pero lo más importante en este inicio de semana es que se dio a conocer el IMASEC y ya se pensaba en una cifra no muy buena, cercana a un crecimiento del 1%, pero quedó en un menos 0,1%. Así que la verdad que este gobierno que está saliendo se va con una muy mala nota en cuanto al desempeño de la economía. Estamos partiendo ya el 2026, pero esto sigue siendo parte del actual gobierno y la verdad que este crecimiento económico es paupérrimo, es muy malo, estamos lejos incluso de ese mediocre 2% y esperemos que en lo que resta del año veamos una mejor evolución en inversión, en consumo y todo se reactive, que es lo que muchos esperan. Esperemos que así sea, pero de todas formas vemos una caída generalizada en minería, industria, comercio, etcétera. Todo en rojo en el mes de enero. Así que una muy mala noticia para partir el año y eso también ha tenido impacto en los activos chilenos, en el dólar, ya lo vamos a comentar. Primero tengo que mencionar que tu año financiero organizado y consciente comienza ahora. Esta guía, este planificador también se ha descargado muchísimo, así que descárgalo en la descripción, absolutamente gratuito. Te puede servir para ordenarte en el resto del año. Todavía queda mucho año para poder ordenarnos. Y lo que iba a comentarles era el comportamiento del dólar, que a nivel global sube el dólar index por este temor, por estos conflictos que estamos observando en el inicio de semana en Medio Oriente. Así que en este caso vuelve el dólar index a la mitad de este rango lateral del último tiempo, se fortalece y también en Chile sube de manera importante el dólar en el inicio de la semana. Cerró la semana pasada en 8.72, 8.73 aproximadamente y ya estamos en 8.85, 8.86. Y esto se debe a dos factores. Uno, mayor temor, mayor incertidumbre, que eso generalmente le pega a favor del dólar, pero en segundo lugar también el mal dato de IMASEC, eso le impacta de forma negativa a la divisa chilena, al peso chileno. Por dos razones, porque si Chile crece menos, va a andar peor la condición económica del país y eso le afecta a su moneda, pero también por otra razón importante, que si las cifras económicas no repuntan, también el Banco Central de Chile puede bajar las tasas y eso disminuye el diferencial de tasas Estados Unidos y Chile y eso hace subir al dólar. Así que esos dos factores están generando este impulso, esperable de todas formas, no logró romper los 8.55 en su minuto y ahora estamos llegando a estos niveles de techo en torno a los 890 pesos aproximadamente, que en el pasado, el 2024, habían sido una zona de soporte importante y ahora podrían ser un techo importante en esos niveles de 8.90. El comportamiento del cobre sigue bastante favorable y toda la narrativa en torno a la inteligencia artificial debería seguir beneficiando al metal rojo. Así que por este lado
buenas noticias para el peso chileno y el IPSA, en la medida que esto se mantenga estable y siga esa evolución positiva que hasta ahora por lo menos se mantiene. Y el comportamiento de la bolsa chilena, como lo dijimos hace un ratito atrás, al parecer está encontrando piso el IPSA, se están dando a conocer los resultados del cierre del año pasado, así que todas las casas de bolsa haciendo sus análisis y proyecciones de cara al futuro. Partieron más los bancos en enero, que es un sector de los cuales entrega primero resultados. Así que ahí la información va llegando de a poquito de cómo las empresas comienzan el año y también, por supuesto, cómo cierran el año, los dividendos que eventualmente pueden entregar ahora entre abril y mayo. Pero estamos viendo acá un piso importante que al parecer se está consiguiendo en torno a los 10.800, 10.700 puntos. El ETF de Chile corrige un poquito, debería seguir esa corrección en el corto plazo por este aumento que está teniendo el dólar en Chile. Así que un buen pullback que era necesario después de tantas alzas, era esperable una moderación, así que se puede dar una nueva oportunidad para la bolsa chilena medida en dólares en niveles un poquito más bajos en el contexto actual. Y la relación Brasil-Chile se sigue estrechando, en donde Brasil ha seguido aumentando un poquito y Chile moderándose, así que esto también es bastante favorable porque esto debería siempre correlacionarse mucho y Brasil es el que termina impactando de mayor medida al conjunto de la región. Y el comportamiento de los multifondos, la verdad que cerramos un mes de febrero bastante bueno. Todos los multifondos en el año prácticamente subiendo, el multifondo A un 3%, el multifondo C un 2% y algo, y el multifondo E un poquito más de un 1%, y todos en el mes de febrero prácticamente suben un 2%. Así que terminamos un mes de febrero bastante bueno para todos los multifondos con retornos cercanos al 2%. Y eso se debe a, por un lado, la mejora que se está dando en los mercados globales, bolsa, y por otro lado también la renta fija, que como vimos anteriormente también se ha beneficiado en lo más reciente. Y con toda esta información sobre la mesa, toda bien masticadita, bien conversada, bien analizada, ¿qué podemos esperar de cara a la semana que comienza? Bueno, tenemos muchas noticias importantes, los ISM, manufacturero y de servicio en Estados Unidos, pero sin duda lo más relevante es la creación de empleo no agrícola, que está hoy día muy presente para todos los inversionistas de qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, el impacto que puede tener esto en el empleo. Así que se espera una moderación en la creación de empleo, 58.000 empleos creados en el mes de febrero, así que veremos cómo sale ese dato y también la tasa de desempleo, que siempre es importante mirarla. Así que noticia muy relevante esta semana, el empleo en Estados Unidos. ¿Y cómo es el comportamiento de marzo en Estados Unidos? En general, históricamente es una primera mala quincena y una segunda mejor quincena. Sin embargo, para el midterm que estamos en este año, que es de elecciones en Estados Unidos, el comportamiento suele ser un poquito mejor. Así que es un mes, yo diría, bastante plano, si se quiere, sin grandes novedades que uno podría pensar respecto a la estadística. Y algo importante a tener en consideración, Berkshire Hathaway entregó sus estados financieros recientes y aumenta de nuevo la caja, ya tiene 382 billions en caja, así que sigue la austeridad y la pausa que está haciendo esta empresa de Warren Buffett, ya con Warren Buffett fuera, pero con la misma estrategia de estar hoy día un poquito más cautelosos respecto a las valorizaciones que tiene el mercado. Y un gráfico muy interesante que traemos a colación es la comparativa entre el mundo, excluido Estados Unidos, y Estados Unidos. Y acá vemos cómo se rompe esta tremenda tendencia a la baja, y esto da cuenta de que el mundo hoy día se está viendo mejor que Estados Unidos y puede seguir ese impulso a futuro que tenemos que tener muy presente y que ha estado teniendo impacto en los mercados en las últimas semanas. Entonces, para cerrar, las implicancias para tus inversiones, el foco de los inversionistas estará ahora en el conflicto Estados Unidos e Irán y el impacto en el petróleo, que eso es lo que ocurre en estas primeras horas de apertura de los mercados. Datos de empleo en Estados Unidos seguirán siendo relevantes, más aún con la erupción de la IA, así que estaremos atentos a esta cifra que se conocerá el viernes. Y podría seguir el impulso en el corto plazo del dólar peso a raíz del bajo IMASEC que tuvimos, que se conoció hoy día en la mañana, y las tensiones en Medio Oriente. Así que ese es el resumen, esas son las implicancias en el muy corto plazo, y como siempre los invitamos a agendar una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción, para poder ayudarte con tus finanzas personales, todo lo que tiene que ver con el dinero y también las inversiones. Nos vemos en otro video, que estén bien, chao chao.